Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del Consultorio de la Buena Vida. El día de hoy vamos a hablar sobre tuberculosis pulmonar. Vamos a tener como invitado un médico epidemiólogo que se dedica exclusivamente a trabajar con respecto a esta enfermedad, a esta infección altamente contagiante y así como otros problemas de salud pública que aquejan a nuestro país. Tuberculosis pulmonar es la forma más importante de tuberculosis y de eso vamos a conversar hoy día aquí en el programa. Vamos a tener también la participación de un abogado que nos va a contar cuáles son los derechos y deberes de los empleados y de los empleadores frente a esta situación. María es una mujer de 42 años de edad, madre de 2 niñas, que en las últimas semanas viene teniendo una tos que la ha tenido en ocasiones anteriores, pero ella atribuía que eran contagios de los resfríos de sus hijas porque iban y venían. Sin embargo, en las últimas semanas, María nota que la tos se hace mucho más exigente, que ya viene cargada de flemas y ella piensa que es una leve bronquitis, pero que como no le genera mucha molestia, mucho malestar, pues la ha dejado pasar esperando a que mejore. En los últimos días, en los últimos 5 o 6 días, María suda en las noches, transpira mucho, tiene sudoración nocturna, se siente más cansada, nota adelgazamiento y cierta palidez y en algunos momentos sensación febril. No se toma la temperatura, pero dice, tengo tos, me siento cansada, me veo más pálida, mejor me voy a ver al médico. Su esposo, que le venía diciendo, hazte ver con esa tos, la aplaude por la decisión. María va donde el doctor, le cuenta esta historia. El doctor le pregunta, sospechando en qué, porque además vivimos en un país en donde existe tuberculosis pulmonar, le pregunta si ella ha tenido alguna vez contacto con alguna persona con tuberculosis cercana o si ha estado con alguien que pudiera tener síntomas. Y en ese momento María recuerda que hace unos meses atrás, 7 meses atrás, una sobrina de ella que vivió en su casa un tiempo tuvo un episodio de tos con sangre, frente a lo cual la niña se regresa a su tierra para hacerse tratar y luego perdió el contacto. Frente a esta sospecha, el doctor dice lo más probable es que María tenga tuberculosis pulmonar. Es el cuadro típico de tuberculosis pulmonar y ¿en base a qué? En base a los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes dentro de la tuberculosis pulmonar? Bueno, la tos con expectoración por más de 2 semanas es un síntoma muy importante que debería hacernos a cualquier persona ir a buscar ayuda de un profesional. Tos con expectoración por más de 2 semanas. Luego, pérdida de peso. La pérdida de peso podría contribuir al diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Luego, sudoración nocturna, ese es otro síntoma bastante común frente a lo que es la probabilidad de tener tuberculosis pulmonar. Y un dato importantísimo, que de repente puede tener mucho más peso que estos 3 síntomas, es el simple hecho de tener un contacto con tos con expectoración nocturna o estar cerca o haber estado cerca a alguien con tuberculosis pulmonar. Nos vamos a ir a una pausa y en el siguiente segmento vamos a estar hablando con nuestro invitado, el doctor Leonid Leca, director de Socios en Salud, acerca de lo que es la tuberculosis pulmonar. Ya volvemos. Continuando con el programa, estoy acompañado del doctor Leonid Leca. Él es médico epidemiólogo, director de Socios en Salud. Para quienes no saben, Socios en Salud es una organización sin fines de lucro que viene luchando contra un flagelo que ha sido pues realmente un enemigo duro de vencer hasta el día de hoy en muchos países, y creo que no hay país del mundo en donde no haya tuberculosis. El nuestro no es una excepción, al contrario, es parte de la generalidad de la regla. Tenemos todavía muchos casos de tuberculosis, el panorama del rostro de la tuberculosis ha cambiado, y si no fuera por instituciones como Socios en Salud o Partners in Health, como se llama originalmente en los Estados Unidos, probablemente gran parte de esta lucha frontal contra la tuberculosis no hubiese podido ser resuelta, aunque totalmente, que es lo que quisiéramos, no se ha logrado, pero estamos camino de ello y no debemos dejar de insistir en esta lucha. Vamos a darle la bienvenida, luego de esta extensa introducción,
a nuestro invitado, el doctor Leonid Leca, para hablar sobre tuberculosis pulmonar a propósito de un caso. ¿Cómo estás, Leonid? Buenos días. Buenas noches. Vengo con mi ritmo circadiano cambiado. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Yo creo que es importante tu presencia porque tú conoces el rostro de la tuberculosis de cerca en el Perú y sin ningún sesgo. ¿No es cierto? Sin ningún sesgo. No hubiese querido tener una autoridad sanitaria pública para hablar de tuberculosis porque, claro, tienen que proteger un poquito la respetabilidad del Estado. Tampoco nadie del sector privado. Quiero tener una persona como tú que trabaja sin ningún interés, sin ningún fin de lucro para solucionar un problema de salud y otros más también, porque VIH sí es lo de ustedes. Sí. Gracias por eso. Sí, bueno, como saben, venimos trabajando hace más de 20 años en el país y en otras partes también del mundo, ¿no? En este problema de tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa, pero que incluye todo un espectro más social, muy ligado a la pobreza y a las condiciones de vida de las personas. Y que también genera distorsiones en la percepción, porque el caso clínico que presenté al comienzo del programa es de María, te lo resumo, María, 42 años, 2 hijas, trabaja en una empresa, trabaja en su casa, ella tiene toses esporádicas y lo atribuye a que se contagie a las niñas que están resfriadas, pero en las últimas semanas la tos se hace más exigente, predominantemente nocturna y matutina, cargada de flemas, se siente un poco cansada. Y luego de ello, en los últimos días, siente que en la noche transpira, se nota más delgada, más pálida y tiene un dolor en el costado del tórax, el costado derecho del tórax, que le preocupa. Va al doctor, el doctor le examina, le hace algunas preguntas y dentro de las preguntas, mira el doctor con muy buen tino, muy aterrizado, si le pregunta si es que ella ha estado en contacto o ha vivido con alguien con tuberculosis pulmonar, o si ha estado con alguien que podría haberlo tenido, y ella recuerda que una sobrina, hacía unos 7 meses atrás, vivió en su casa y tuvo tos con sangre. Luego la sobrina se regresó a su tierra y nunca más tuvo noticias de ella. Entonces el doctor sospecha tuberculosis pulmonar. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar? ¿Es la forma pulmonar la única forma de tuberculosis? Si los síntomas pueden presentarse tempranamente o no, ¿qué tiene que pasar para que una persona que se contagia hoy haga síntomas mañana? Claro. Bueno, lo que comentas es un caso típico, ¿no? El caso de María es un caso de una persona que tiene síntomas respiratorios, ¿no? Pero ha pasado años con tosecitas no. y pasan desapercibidas. Claro, pero es que algunas veces las personas no lo sospechan, ¿no? Pero es muy frecuente, por ejemplo, el antecedente del contacto, ¿no? Que haya habido alguien en la familia que de repente tampoco tiene el diagnóstico. Claro. Muchas veces todos, dependiendo de la edad, puede ser atribuido a muchas causas, ¿no? En los niños, de repente el asma, en los adultos, bueno, me resfrié, el aire acondicionado, el ambiente. Pero en contextos como el nuestro hay que pensar en enfermedades como la tuberculosis, ¿no? Hay que pensarlo, aunque sea la persona más nutrida, con mejor condición socioeconómica, mejor condición educativa, hay que pensarlo. Si bien es cierto, está ligado mucho a la pobreza, ¿no? Ese es un factor de riesgo muy importante. Es un factor de riesgo importante. Creo que es el más importante. Así es, pero no es el único. O sea, nosotros tenemos y vemos pacientes de cuando en cuando de sectores que no son considerados pobres que tienen tuberculosis. Así es. ¿no? Porque la tuberculosis se transmite por el aire. O sea, yo puedo estar en una reunión, puedo estar en el cine, puedo estar en un restaurante y de repente alguien por ahí está tosiendo. El ir a la universidad todos los días, el frecuentar tu trabajo, en tu casa, en fin, en cualquier contexto te lo puedes contagiar. Y como esta enfermedad es muy contagiosa, puede estar ahí. La persona puede entrar el bacilo en la persona y puede estar muy bien por años, pero en algún momento tiene alguna enfermedad que le baja las defensas o simplemente una depresión porque, digamos, se peleó con el enamorado, con el esposo, o cualquier otro que baja las defensas. Pagó su renta en la SUNAT. Así es. El bacilo se aprovecha y se expresa y empiezan ahí los síntomas y empieza la enfermedad. Típicamente son los pulmones, pero la tuberculosis pudiera comprometer cualquier órgano del cuerpo. ¿Es cierto que en los niños pequeños, Leonid, la tuberculosis, más que pulmonar, es extrapulmonar? Puede estar en el cerebro, en los intestinos, en la piel, en los ganglios. Los niños es un grupo muy particular. De riesgo. Muy particular de riesgo. Hay muchos casos de tuberculosis en el cerebro, en la columna, fuera de los pulmones. Laringe, huesos. En los intestinos, ¿no? Son casos mucho más difíciles, complicados de tratar. ¿Los ancianos también serían, igual que los niños, grupo de riesgo importante? Los ancianos, personas que tienen problemas de salud adicionales, por ejemplo, aquí la Asociación de Tuberculosis y VIH es importante, pero mucho más importante es con enfermedades crónicas como diabetes. La diabetes hay más diabéticos que pacientes portadores del VIH, por supuesto. La diabetes mal manejada también disminuye tus defensas y
El mismo exceso de peso ya te condiciona una inmunodeficiencia, inflamación crónica permanente también, ¿no? Ahora tenemos personas con cáncer también, por ejemplo, que reciben quimioterapia y que bajan sus defensas también podría. Y generalmente es una complicación dentro de la evolución del tratamiento del paciente con cáncer, ¿no? Sí, y hay que pensarla, ¿no? Y hay que pensarla. Trabajadores de salud, por ejemplo, también están expuestos. De la historia que hemos presentado con respecto a María, ¿cuál es el dato que a ti más te hace sospechar que María podría tener tuberculosis pulmonar? ¿El que tosa por mucho tiempo, el que haya bajado de peso o el que haya vivido con una sobrina que podría tener tos con una tuberculosis por la tos con sangre, la famosa hemoptisis? Los síntomas son importantes y son típicos, ¿no? Mencionaste la tos, la baja de peso, mencionaste la sudoración nocturna también. Esos son importantes, pero es muy importante el dato del contacto epidemiológico, ¿no? Podrías no tener ningún síntoma, claro. Podría ser que no tengas ningún síntoma y que tengas el antecedente de contacto para que te veas obligado a buscar la opinión de un especialista. Así es, y eso es muy importante en nuestro contexto, ¿no? Muchas veces, tú sabes que el diagnóstico de tuberculosis sobre todo se basa en una prueba de esputo. ¿Es fácil hacer el diagnóstico de tuberculosis? El diagnóstico se hace, hay un complejo, ¿no? Es complejo y a veces no es suficiente. Por ejemplo, en niños, que hablábamos hace un momento, a veces es no posible obtener una muestra. Tomar una muestra del bacilo de Koch. Ahí cuenta mucho el antecedente del contacto. ¿no? Muchas veces el papá, la mamá, algún familiar. Y si ellos tienen una prueba para saber qué tipo de tuberculosis es, muchas veces se decide dar el mismo tratamiento al niño. A la familia. Porque depende de la edad. O sea, sí, pero los niños es complicado. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, sonda nasogástrica, a las 6 de la mañana hacer un aspirado gástrico, 3 días seguidos, era una pelea con el pobre niño, y a veces para que el niño tenga tuberculosis y no teníamos un BK positivo. Claro, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Por eso los datos de casos de tuberculosis en el país hay una diferencia importante, ¿no? El Ministerio de Salud reporta alrededor de 1.500 casos, pero lo que se estima es que hayan 4.500. Así es. Claro, hay un subregistro, hay una... Claro, porque es difícil y nuestro sistema de salud todavía no se conecta. Necesita mejorar en el primer nivel de atención. Ahorita tienes un niño con sospecha y lo que normalmente hacen los médicos es lo derivan al hospital. ¿Cuántos de esos niños llegan al hospital? Has dicho algo muy importante. El primer nivel de atención debería ser en donde se haga por lo menos el 70% de los diagnósticos de enfermedades que, si no se diagnostican de manera oportuna o no se trabaja en prevención, van a generar sobrecostos al sistema sanitario enormes. Así es. Y no hemos fortalecido nada nuestro primer nivel de atención. Si tú tienes una persona con tuberculosis, lo que dice la norma, lo que dicen las guías es tienes que buscar tuberculosis en los contactos. Exacto. La pregunta es, ¿cuántos de esos contactos llegan a ser evaluados? Son muy pocos. Claro. Entonces, esperamos que la enfermedad se transmita, que lleguen de formas más complicadas, ¿no? Y nos demoramos en el diagnóstico de tratamiento. Esos son costos adicionales, ¿no? Te preguntaba si es difícil hacer el diagnóstico de tuberculosis porque muchas veces tú pides la muestra del BK en esputo y pueda que te salga negativa, ¿no? El cultivo demora muchos días, a veces la placa de tórax es normal, puedes hacer la prueba de tuberculina, pero a veces no hay disponibilidad de la prueba. Entonces tienen que juntar muchos criterios. Sí. Diagnosticar tuberculosis muchas veces es un arte, ¿no? O sea, tienes que tener muchos criterios, tienes que a veces hacer seguimiento a los pacientes. Y en algunos casos, algunos médicos deciden hacer pruebas terapéuticas. O sea, te trato y a ver cómo evolucionas. Cómo respondes. Y normalmente, si tienes una buena sospecha, el paciente tiene que responder bien, ¿no? Y luego vas ajustando el tratamiento. Una de las particularidades del bacilo es que es muy astuto y dentro de su astucia es que no crece rápido. Entonces, tú tienes que saber qué tipo de bacilo es, porque la tuberculosis tiene un espectro muy amplio para darle el tratamiento. De todos los adecuado. Bacilos de Koch, ¿qué subtipo, qué variante es? Nosotros le llamamos resistencia, ¿no? La tuberculosis sensible, que es la simple. Así es. Y existe una variante para adelante de la tuberculosis resistente. Y es importante definir o uno u otro porque el tratamiento es diferente. Uno en 6 meses, el otro. Eso es algo que los está preocupando a ustedes, la emergencia de bacilos, de microbios que producen tuberculosis que son resistentes al tratamiento. Sí. ¿Les preocupa porque necesitan otro tratamiento que puede ser más caro y con menos probabilidad de curación? Así es. El tratamiento es más caro, el tratamiento es más agresivo para la misma persona, ¿no? Causa una serie de molestias, de eventos adversos a la persona. Pueden quedar sordos, ¿no? Inyectables todos los días, por meses. Y más largo, ¿no? Es más largo, entonces es mucho más complicado y las personas necesitan mucho mayor apoyo
nosotros le llamamos acompañamiento. En Socios en Salud es lo que hacemos. Así es. Damos acompañamiento a las personas para que se mantengan en el tratamiento. ¿Son muchas las personas que abandonan el tratamiento? Los reportes oficiales están dando una tasa de abandono muy alta, alrededor del 40% para ese tipo de pacientes. ¿Y eso contribuye también a la resistencia? Claro, eso hace que haya más resistencia. O sea, ¿no? Porque, digamos, los pacientes que reciben un tratamiento, si abandonan, se van a hacer mucho más resistentes. O sea, digamos, el paciente que tiene una tuberculosis tratable con el esquema convencional, con el esquema simple, que no es corto, es largo, y necesita varias pastillas, 6 meses. Es pesado, pero con altas probabilidades de curación, ¿no es cierto? Esto, si incumple ese tratamiento, si lo abandona, aumenta su probabilidad de resistencia y la siguiente vez va a tener una tuberculosis más agresiva, con un tratamiento más costoso, con menos probabilidades de curación. Así es. Qué complicado esto. Así es, ¿no? Y ahora hablamos de la tuberculosis extensamente resistente, ¿no? Había una nueva variedad de tuberculosis que ya es así, dura de matar. Claro. Por desgracia, el Perú en la región de Latinoamérica es el número 1, ¿no? Tiene la mayor cantidad de casos. El Perú es el número 1. Increíble eso. Claro. Increíble. Y por eso es importante llamar a la sociedad, porque esa es una enfermedad de todos, ¿no? No es, si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene responsabilidad. No, sí. No es solo responsabilidad. No es responsabilidad única. ¿No? El Ministerio tiene que dirigir el buque, pero todos tenemos. Leoni, tenemos que irnos a un corte. Y en el siguiente segmento vamos a hablar básicamente del tratamiento, de lo que hemos estado tocando ahorita. Regresamos en unos instantes. Ya volvemos, vamos a corte. Continuando con el programa, estamos con el doctor Leonid Leca, director de Socios en Salud, hablando sobre tuberculosis pulmonar. Leonid, hay un aspecto importante en María. María es una madre de familia muy preocupada, lo mismo que es una trabajadora muy responsable. En su casa está preocupada de que ella, si está contagiada, piensa que sus hijas o su esposo pueden estarlo. El médico ya hizo un despistaje y afortunadamente no hay nadie que se haya contagiado dentro de la casa, pero también le preocupa su condición laboral. Ella teme ser discriminada por este motivo, teme perder el trabajo, teme haber contagiado a los compañeros. Entonces tenemos una nota con un abogado laboralista para que nos explique cuáles son los derechos tanto del empleador como del empleado frente a esta condición o algunas otras que puedan ser parecidas. Vamos a verla. Adelante con la nota, por favor. El caso de TBC a nivel laboral se puede manejar en dos frentes. Uno cuando se trata de una enfermedad común y el otro cuando se trata de una enfermedad ocupacional. ¿Cuándo es una enfermedad común? Cuando el trabajador la adquiere no por la exposición a los riesgos de su trabajo, sino por una circunstancia propia. Y del otro lado, cuando se trata de una enfermedad ocupacional, ahí sí es cuando el origen de la enfermedad o lo que genera la enfermedad es un riesgo que genera su propio empleador, por su actividad económica, por el lugar donde ha trabajado, por haber estado en contacto con otras personas dentro de un ambiente de trabajo. Si se trata de una enfermedad común, hay algunas normas que expresamente señala la legislación que, por ejemplo, indican que no se puede despedir a un trabajador que tiene TBC. ¿Por qué? Porque se consideraría ese despido nulo. En el caso de una enfermedad ocupacional, además de que es un despido nulo, sería nulo, el trabajador tiene derecho a ser reubicado a otro puesto donde no se le genere la exposición que tenía y que le generó la enfermedad. En cuanto a deberes del empleado, él tiene el deber de reportar cuando conozca de la enfermedad. Sea una enfermedad común o una ocupacional, tiene que reportarlo a su empleador, porque es la única manera de que el empleador sepa que tiene que protegerlo y que debe tomar algunas medidas como, por ejemplo, permitirle el tratamiento o ya advertirle de que no lo puede despedir. O reubicarlo, si fuese el caso, porque ya no puede estar expuesto a los mismos riesgos. En cuanto a derechos del trabajador, la licencia, por ejemplo, es un derecho. Tiene derecho a que se le reubique en caso de que advierta el empleador de que ya no puede seguir laborando en el mismo puesto, ahí donde se le puede agravar la afectación a la salud, o porque simplemente no tenga ya las capacidades para trabajar en aquello para lo que fue contratado.
Muchísimas gracias al doctor Jaime Cusquén, abogado laboralista, por aclararnos el panorama un poco, aunque a veces la realidad sea más compleja, ¿no, Leonid? Hay trabajadores que están contratados, hay mucho trabajo informal, sí, que al final no respetan ninguna ley. Sí, si bien es cierto, en términos legales, digamos, tenemos una ley de tuberculosis de hace 2 o 3 años, y ha ayudado de alguna manera a proteger los derechos de las personas. Siempre ocurren pues circunstancias donde, ok, no te estoy despidiendo, pero si no te renuevo el contrato, no es una forma de también de decir, porque tienes esta enfermedad, no, mejore. Y entonces a veces es difícil. Nosotros de cuando en cuando vemos algunos casos de personas que están en esa condición. Y por tema de salud ocupacional, digamos, en los exámenes ocupacionales, ¿se busca hacer depistaje específico de tuberculosis? En general lo que se hace son exámenes generales, son exámenes generales, ¿no? Una muestra de sangre, para ver cómo estás. Es para cumplir con la ley nada más. Así es, ¿no? Sin embargo, en personal de salud, de riesgo, de riesgo, debería hacerse, ¿no? Debería hacerse, sí. Debería hacerse al inicio, debería hacerse anualmente, a la salida del trabajador, para ver, ¿no? Ahora, a veces es difícil saber en dónde se contagió alguien. Sí, ¿no? eso es difícil, pero si la tienes y sabes que puedes contagiar, por lo menos... existe el riesgo, por lo menos hay que evaluarlo. Eso es parte del protocolo de manejo, ¿no? Buscar a los contactos. Así es. Leonid, el tratamiento es largo, pero es efectivo. Así es. Necesitas muchos antibióticos que pueden tener efectos incómodos, pero al final te vas a curar. Así es. ¿No? ¿Cuánto dura el tratamiento? Dependiendo del tipo de tuberculosis. La tuberculosis sensible, la simple... que es la mayoría de los casos. Que es la mayoría de los casos. Son en el Perú 30.000 casos por año, son 6 meses de tratamiento, ¿no? La tasa de curación es muy alta, estamos hablando del 85-90% podrían curarse sin ningún problema, ¿no? Si cumplen el tratamiento de forma... Si se adhieren, hacen lo que el doctor dice. En caso de la tuberculosis resistente ya pasamos de 6 meses a año y medio, 2 años, ¿no? Wow. Y ahí es mucho más complicado, como comentaba un momento, hay mayores eventos adversos, las personas necesitan un mayor soporte. ¿Y el pronóstico de curación? El pronóstico de curación, si cumplen el tratamiento, es también alto. Nosotros hemos tenido casos de cuando nosotros ayudábamos, además al gobierno, a los tipos de tuberculosis resistentes de 83-85% de curación. Bastante bueno. No, conforme, lamentablemente esto ha ido bajando, ¿no? Y actualmente la tasa de curación está alrededor del 50%. ¿no? Ese es el estándar mundial. ¿no? Entonces, se tienen que hacer más acciones, desde nuevos medicamentos también que sean menos agresivos. ¿no? Y ese es un tema también de la industria que tiene que apoyar y también acompañamiento de soporte, que es lo que hacemos nosotros en Socio de Salud para ayudar a las personas. Claro, no solamente la pastilla que tomas, sino todo un tratamiento de tuberculosis, no solo tomar pastillas. ¿no? Así es. Como hay mucho estigma, mucha discriminación, necesita mucho soporte de salud mental, mucho soporte... Infraestructura y saneamiento. Socioeconómico. Los servicios de salud. Servicios básicos de salud. Adecuados, ¿no? Servicios básicos de agua, desagüe, ventilación en las casas. Así es. El tema de en tuberculosis, por ejemplo, existe lo que es el tratamiento que le llaman directamente observado. Yo tengo que ver al paciente que toma la pastilla, pero si los servicios no están adecuados, ¿cómo hago que el paciente vaya todos los días y no tiene recursos? ¿no? A veces hay que ir a la casa del paciente. Hablando del tema preventivo, lo que hablabas, el tema de ventilación, por ejemplo, es muy importante. La vacunación es importante. Muchos dicen, bueno, la vacuna no protege. La vacuna, que todavía no tenemos una super vacuna, pero la vacuna que existe, la BCG, que se aplica al nacer, protege a los niños. Protege a los niños. Así es. Y no evita que desarrollen formas severas. Claro que sí. Es muy importante. Entonces, el mensaje es que los niños tienen que vacunarse, ¿no? Existe también la terapia preventiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María, si María tuviera niños menores de 5 años y se le descartó tuberculosis, esos niños pudieran recibir un tratamiento preventivo que se llama quimioprofilaxis con isoniazida por 6 meses. Eso evitaría que esos niños desarrollen tuberculosis en el futuro, ¿no? Leonid, brevemente, ¿qué está pasando con las formas extremadamente resistentes y con una población que nadie quiere ver por razones X que no vamos a valorar acá, que es la población penitenciaria? Bueno, la población, como sabes, cada vez hay más hacinamiento en la población penitenciaria, ¿no? Entonces es una población de alto riesgo de tuberculosis. Para que tengan una idea, ¿no? La cantidad de casos de tuberculosis en carga de enfermedad en las prisiones del Perú es 15-20 veces más de lo que ocurre en la población general, ¿no? Entonces ellos, porque también hay limitaciones de acceso a los servicios de salud, a veces tienen problemas, ¿no? Sí, pues. Estamos justo trabajando con el Ministerio de Salud un proyecto de implementación para mejorar los servicios
en 12 penales del país, que incluyen el 90% de los casos de tuberculosis, para mejorar servicios, mejorar el diagnóstico, mejorar ¿Cuánto puede llegar a costar un tratamiento convencional? Un tratamiento está alrededor de $500. ¿Y cuánto puede llegar a costar un tratamiento de la forma extremadamente resistente? Estamos hablando de $70.000. Qué bárbaro. ¿No? ¿Con un pronóstico de curación? Bajo, pero en el Perú estamos justo trabajando un proyecto de nuevas drogas en donde normalmente en el mundo la tuberculosis XDR, la curación está más baja de la MDR. 50% de curación MDR, 30% de XDR. En el Perú es al revés. 50% de MDR y casi 70% de XDR. ¿Por qué? Porque bueno, hay un programa en apoyo al gobierno de socios en salud que introduce nuevas drogas. El Ministerio de Salud también da un tratamiento endovenoso por largo tiempo con apoyo del Fondo Mundial. No se está logrando eso, pero esos pacientes están en seguimiento estricto. Claro. ¿No? Y por eso tienen probablemente mejor curación que el otro grupo, ¿no? Prácticamente secuestrados por usted para su propio beneficio. Para el beneficio apoyando de ellos, en el acompañamiento comunitario. Sí, y así tiene que ser. Leonid, te agradezco muchísimo. Ha sido un enorme placer ayudarnos a entender un poco la historia de la enfermedad de María y por darnos estos alcances. Ha sido un placer tenerte. Ha sido el doctor Leonid Leca, director de Socios en Salud, hablando sobre tuberculosis pulmonar. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Pueden entrar al Facebook, ya lo saben. Lávense las manos, abren las ventanas. Nos vemos. Chau, chau.